Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Un saludo cordial a todos ustedes, quienes desde su casa están escuchando la Santa Misa a través de la radio, a través de YouTube, a través del Facebook, de Instagram, de las redes sociales. Hoy la palabra de Dios nos presenta en el libro del Éxodo capítulo 3 que Moisés se encuentra con una zarza encendida, capítulo 2, se queda viendo el extraño suceso, Dios lo llama por su nombre, Moisés se acerca, le dice Dios, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra sagrada. Moisés se pone a hablar con la zarza, se pone a hablar con Dios. Dios le dice, Moisés, vete al pueblo de Israel, porque en ese vete al pueblo de Egipto, porque en ese pueblo está mi pueblo. Hay que sacarlo. Moisés se rasca la cabeza y dice, yo voy, pero ¿qué le voy a decir? De ñapa Moisés era tartamudo. Y más adelante usted va a ver cómo le coloca a Aarón para que hable, porque él era pegado, tartamudo. Dios escogió a un pobre campesino, a un pastor, para liberar a su pueblo. Dios no escogió a un poderoso, a uno grande, sino a un humilde, para liberar a su pueblo. Moisés se va y le dice, bueno, Señor, pero si me preguntan quién me manda, ¿qué le digo? Dígale, yo soy, te ha mandado. Y va y le dice a los grandes, a los jefes, mire, Dios me manda y se llama yo soy. No le hacen caso, le vuelve a decir hasta que le hacen caso. Y después de eso, tienen que ir a hablarle al faraón. Y después de eso, tienen que ir a sacar al pueblo. Y dice la palabra, yo endureceré el corazón del faraón. Fueron y hablaron y el faraón no le hizo caso. Fueron y hablaron y el faraón no le hizo caso. Dios habla, no le hizo caso. Pero de tanto hablarle de Dios al faraón, de tanto decirle de las cosas de Dios al faraón, llegó un momento en que el faraón dijo, se largan de aquí, se van, váyanse, lo sacó. Miren lo que hace la palabra de Dios. Por eso dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es un arma de doble filo, que penetra hasta la médula de los huesos, hasta lo más profundo. La palabra de Dios puede lograr aquellas cosas que ustedes y yo humanamente no podemos lograr. Era imposible que los jefes, que los ancianos, que los sacerdotes le creyeran a Moisés. Pero como Moisés fue de parte de Dios y con la palabra de Dios le creyeron. Era imposible que el pueblo fuera liberado de las manos del faraón. Y cuando Moisés habla con faraón, el faraón dice no, no, no. Pero como era la palabra de Dios, el faraón tuvo que decir que sí. Por eso Jesús llega a decir en algún día, Mateo 8:8, yo voy a curar a tu criado. Dijo, no, solamente di una palabra tuya y mi criado sanará. Y cuando Jesús dijo, yo voy, yo no soy digno de que entres en mi casa. Di una palabra tuya para que sane. Y Jesús dijo, guara, yo no he encontrado una fe tan grande como la de este hombre en la palabra. Moisés representa a aquellas personas que tenemos fe
en la palabra de Cristo, que creemos a Dios, que le creemos a la palabra de Dios. El faraón representa a aquellos que se oponen a la palabra de Dios, que se oponen a la palabra de Cristo. Uno de los errores más grandes que tienen los padres en la crianza de los hijos es no educarlos con la Biblia, no corregirlos con la palabra de Dios y no enseñarles con la Biblia. Uno de los errores que tenemos nosotros los curas es que aunque prediquemos, nunca leemos la palabra, ni hacemos referencia ni al capítulo ni al versículo, y creemos que por nuestra boca y por nuestros labios podemos lograr conversiones y hacer de todo, y eso es un grave error. Éxodo 3:13, Moisés, después de oír la voz del Señor en medio de la zarza, dijo, está bien. Moisés, antes de irse a hablar con los hebreos, antes de irse a hablar con los ancianos, con los jefes, fue y escuchó a Dios y después de ahí fue y habló con ellos. Moisés, antes de hablar con un hombre tan poderoso, tan grande como el faraón, que era el dueño de todo Egipto y hacía y deshacía, era como un Dios para ellos, fue y escuchó a Dios y después fue y les habló. Nosotros, los seres humanos, si usted es jefe de una empresa, si usted es papá, si usted es encargado de un movimiento apostolado, debemos hablar primero con Dios, escuchar su palabra para después irla a predicar, irla a explicar o ir a corregir y a llamar la atención. Nosotros cometemos una gran falla. Nosotros cometemos grandes errores en no leer la Biblia. Por eso, cuando llega un protestante a nuestra casa, por nosotros no haber leído la Biblia, viene, nos trae una serie de ideas a la mente, la llevamos al corazón y nos pasa lo de Kung Fu, andamos confundidos, andamos engañados, andamos haciéndole caso a cualquier charlatán que venga con la Biblia a hablarnos de Dios. Sencillo, porque no escuchamos la voz de Dios. Porque no escuchamos el mensaje, porque no leemos la Biblia. Y por eso usted va a ver en todo el mundo, a lo largo y ancho de toda la tierra, católicos pasándose a la fila de los protestantes por no haber escudriñado las Escrituras, por no haber interpretado la palabra de Dios. Dicen, la Biblia dice que la cruz es maldita. Gálatas 3:13, la cruz es maldita. El católico ignorante que no lee la Biblia, que ni siquiera abre la Biblia para leer ese Gálatas 3:13 que dice, maldito el que muere en una cruz, no dice maldita la cruz. Entonces dice, náguara, pastor, usted sí sabe, esos curas no me enseñaron eso. Y de la noche a la mañana se va con los protestantes. ¡Epa! Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice, Gálatas insensatos, ¿quién le ofuscó el corazón? Les presentamos a un Cristo crucificado. Marcos 8:34, el que no carga con su cruz y me sigue no puede ser discípulo mío. Y viene uno de estos sabelotodo que estudian la Biblia a su manera, debería darle pena y vergüenza, que agarran la Biblia para interpretarla como quieren, nunca la estudian como debe ser. Algunos ni han leído toda la Biblia y andan enseñando y explicando la Biblia de una forma incorrecta. ¿Por qué? Porque nosotros los católicos no queremos, como Moisés, escuchar la voz del Señor en medio del desierto, en medio de la zarza, en medio de un mundo que viene a decirnos cosas contrarias, como la ve. Y entonces llega el protestante y le dice, María tuvo más hijos, María tuvo más hijos, María tuvo más hijos. El católico se rasca la cabeza y dice, ¿dónde? Marcos 3 dice, llega su madre y sus hermanos. Si Cristo tuvo más hermanos, entonces María tuvo más hijos.
Y el católico rasca la cabeza y dice, nah, guara, usted sí sabe. Por no leer la palabra de Dios en Mateo 1:23, que dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Cuando una persona no escucha la voz de Dios y escucha a los protestantes, le pasa lo de Kung Fu, andan confundidos. Cuando una persona no escucha la voz de Dios como Moisés y escucha la voz del mundo, se empieza a hacer tatuajes, se empieza a emborrachar, se empieza a ir donde los brujos, empieza a destruir su vida, no se casa, no comulga, no se confiesa. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo para escuchar la voz de Dios. Porque no tiene tiempo para escuchar el mensaje de Dios. Escucha voces del mundo, escucha voces alternas, escucha todo el mundo y anda preocupado y anda engañado. Escucha noticias, escucha psicólogos, psiquiatras, escucha todo el mundo. Y lo que tiene en la mente es una mezcolanza y después no sabe qué hacer con su vida. Caramba, ponte a leer la palabra de Dios. Éxodo 3:13. Moisés, después de haber oído la voz del Dios en medio de la zarza, dijo, está bien, así es, lo voy a hacer. Nosotros debemos oír la voz de Dios. Mire lo que le pasó a Jonás, ¿se acuerdan? Jonás. Lea la historia de Jonás. Le dijo Dios, Jonás, 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 vete a Nínive y vaya a predicar. Jonás dijo, no, es una ciudad muy grande, yo no voy para allá. Se hizo el sordo. Su pulún se metió en un barco. Dios dijo, sí, le mandó una tormenta, el barco se estaba hundiendo, agarraron, tiraron la carga, Jonás dijo, es mi culpa, y para el agua lo lanzaron. Se tranquilizó el mar. Vino la ballena, lo agarró y fue y lo zampó para allá, a la orilla de Nínive. Dijo, Jonás, ¿dónde estoy? En Nínive. Dijo Jonás, bueno, de por la buena voy a predicar. Y se fue a predicar. Le tocó escuchar la voz de Dios. ¿Y qué pasó con Nínive? Jonás decía, dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Va a ser destruida. El rey se convirtió el pueblo, todo el mundo cambió y Dios no destruyó Nínive. Jonás tuvo que escuchar la voz de Dios. Tuvo que escuchar la palabra de Dios. Miren, a la palabra de Dios nosotros le anteponemos palabras humanas. A la palabra de Dios le anteponemos y le colocamos palabras. Atrevidos son los protestantes. En el último capítulo, los últimos versículos por allá del Apocalipsis, dice, el que le quite un punto, una coma, a una letra, a las palabras de este libro, Dios le quitará su nombre del libro de la vida. ¿Qué hicieron los protestantes? Le quitaron 7 libros a la Biblia en el año 1800 y pico. La Biblia de los protestantes tiene 66 libros. La Biblia católica tiene 73. Se los quitaron. Por no escuchar la voz de Dios en esos libros. La Biblia de los protestantes no tienen el libro de la sabiduría. No tiene el libro de los macabeos. Son 7. Se los quitaron. Por no escuchar la voz. ¿Usted cree que eso está bien? No. La palabra de Dios no es para estarle quitando libros, para estarla cambiando. La palabra de Dios es para escucharla y obedecerla. Moisés recibió la orden de Dios, vaya. Y Moisés había matado uno, lo estaban persiguiendo, era un prófugo. Moisés era tatareto, era pegado, se quedaba pegado, no sabía hablar, era un hebreo, era un campesino, era un pastor de ovejas. Usted lee la historia de Moisés, fue y se enamoró de una mujer y cuando fue a buscarla, a llevársela, pues le fue mal. El papá fue y le metió a la menor y dijo, esa no la quiero yo quiero la otra. Fue y trabajó yo no sé cuántos años, como 14 años. Le trabajó el suegro, Dios lo bendijo, era pastor, era agricultor, trabajaba la tierra, trabajaba el campo, trabajaba los animales. Ese era Moisés.
Y Dios le dijo, váyase a predicar. Dios no escogió un hombre talentoso, Dios no escogió un hombre brillante, escogió a uno blandengue, asustado, miedoso, tatareto, campesino, obrero, humilde y sencillo. Pero a ese hombre fue con su palabra, le dijo, va y le habla al faraón, y el faraón te va a hacer caso porque yo te mando. De inicio será duro, de inicio será el rudo, el torpe, el que bloquee, el que sea un obstáculo, pero yo voy a humillar a ese faraón que se cree grande y prepotente. Y fue Moisés, y como no sabía hablar, fue y se buscó a Aarón y se lo llevó. Y estuvieron varias veces, varios días, mandó las plagas hasta que el pueblo de Israel quedó en libertad. La palabra de Dios se cumple, la palabra de Dios se da, y a veces nosotros necesitamos de tantas cosas, a veces nosotros necesitamos de tantas. Es que yo quiero una Biblia así, es que yo quiero una Biblia así, es que yo quiero un curso de Biblia así, es que yo quiero una escuela así. ¿Qué cuento? Usted anda buscando y anda investigando y anda analizando y busca de las mejores Biblias. Si usted no la lee, no le sirve para nada. Usted puede buscar una Biblia con letra de oro, pero si no la lee, no le sirve para nada. Con bordes de yo no sé qué, con imágenes grandes y hermosas, pero si usted no lee esa Biblia, que es la palabra de Dios, para nada le sirve. Para nada, mi hermano. Usted puede tener la misma Biblia que lee el Papa, se la hayan regalado, la Biblia que lee un santo, una Biblia antigua, si no la lee, no le sirve. Usted puede tener la palabra de Dios que tenga, si no la escudriña y no la manosea, no la toca, no la pasa, no le sirve de nada. Nosotros los seres humanos creemos que solamente con tener la Biblia ya nos salvamos, ya tenemos la mandato de Dios y la palabra de Dios. Léala, estúdiela, analícela, escudriñela, reflexione, óigala y baila, predica. Pero ¿de qué le sirve tener la Biblia si no le enseña ni a sus hijos? ¿De qué le sirve tener la palabra de Dios si no le enseña ni a su esposo, ni a su esposa, ni a nadie en su casa? Todo el mundo hace lo que le viene en gana, como le parece, y ustedes y yo estamos lejos de la palabra de Dios, nos apartamos de la palabra de Dios, nos alejamos del mensaje de Cristo porque ni siquiera la leemos. A Moisés le fue bien en la vida, logró los objetivos, sufrió, llevó más palo que una gata ladrona, padeció, pero Dios se valió de Moisés para rescatar al pueblo. Ve a hablarle al faraón. Moisés dijo, sí señor, yo voy. A Abraham le dijo, sal de la tierra, le hizo caso. Pero nosotros somos tremendos desobedientes a la palabra de Dios, aunque la escuchamos, aunque la escudriñamos, aunque la leemos, no le hacemos caso, no le prestamos atención. ¿Cómo la ve? ¿Cómo nos va a ir bien en la vida? Entonces nos va a pasar lo del faraón, nos hundimos, nos acabamos, nos vamos al suelo, nos derrumbamos porque no leemos la Biblia. Que esta palabra de Dios nos enseñe. Oigan, 3:13, Éxodo. Moisés, después de haber oído al Señor en medio de la zarza, le dijo, está bien, yo voy. Se fue, me presentaré a los hijos de Israel y le diré, el Dios de sus padres me envía a ustedes. Y cuando ellos me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a decir? Dios le contestó a Moisés, mi nombre es Yo Soy. Se fue a comunicarles un mensaje que iban a ser liberados. Eso era imposible. Eso no lo lograba nadie. Y Moisés le habló, le dijo, el pueblo creyó y al tiempo después se cumplió la palabra de Dios. Deja de estar creyendo tanto en los hombres y empieza a creer en la palabra de Cristo. Llega y dice, usted le dice, Google, Alexa, Siri, ¿va a llover mañana? Sí, mañana va a llover. Y usted anda creyendo que va a llover. ¿Qué hago para yo no sé qué? Para adelgazar, toma esto y anda tomando todo lo que le digan. ¿Qué hago para adelgazar? Come de esto y anda comiendo todo lo que le digan. El psicólogo, ¿qué hago para la depre? Ahí está, haga esto y ahí anda. El psiquiatra, tómese esto y ahí anda, tomando lo que le mandan. Para ser bíceps, tríceps, lombriz y tener un cuerpo espléndido, haga esto y ahí anda usted. Todo lo que la gente nos dice, lo hacemos. Todo lo que la gente nos manda, lo hacemos. Todo lo que la gente nos receta, lo cumplimos. Ajá, ¿y lo que Dios manda para cuándo? ¿Y lo que Dios nos pide para cuándo? ¿Y la palabra de Dios para cuándo? El mundo sí tiene razón y Dios no. El mundo sí tiene autoridad y Dios no. Al mundo sí le obedecemos como títeres, pero a Dios no. ¿Qué tipo de cristianos somos? Que esta palabra de Dios nos enseña a todos que primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Acuérdense de los apóstoles que le dieron palo y le dijeron, no prediquen. Y ellos, síganos pegando, pero primero le haremos caso a Dios antes que a ustedes los hombres.
Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.